Hola, estamos en las preguntas que nos hacemos, una serie de conversaciones para profundizar en la formación personal y de comunidades. Hoy tenemos a José Arturo Luna, él es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con una especialización en adicciones en Italia y un doctorado en humanidades. Él hoy nos regala una conversación en la que podemos profundizar frente a la pregunta que nos hemos hecho para el episodio de hoy, y es ¿cómo hacemos cuando hay un adicto en la familia? Entonces, bienvenidos a esta conversación. No, bien, Vicente. Bueno, hay cuatro cosas fundamentales bueno, esto está basado en la evidencia, ¿no? O sea, lo que voy Sí. a plantear está basado en la evidencia. Yo realmente en el 86 fue que profundicé mucho en Europa este tema, pero la gente con la cual yo aprendí llevaban ya 50 años trabajando en adicciones. O sea, en el 86, 1986 mis profesores fueron de gente que hacía 50 años trabajaban en esto. Entonces, hay una evidencia muy fuerte, ¿no? Ustedes saben que la ciencia hoy día en general pide evidencia, datos, resoluciones, cuántos casos se han resuelto. O sea, bueno, y sobre eso, entonces, lo primero son cuatro fundamentos para afrontar un problema de adicción, ¿no? De un familiar, de un amigo, una amistad. Primero es el bloque o la unidad. El primer punto es tratar de jalar para el mismo lado la familia de esa persona con dificultades de adicción. Es lo primero que hay que hacer. O sea, si es un hijo, pues papá y mamá deben de conciliar unos comportamientos frente al hijo. O sea, tienen que cubrirse las espaldas, como decimos coloquialmente. O sea, no es autorizarse delante del hijo ante un comportamiento X o Y del hijo. O sea, obviamente esto hay que conciliarlo porque la mamá piensa una cosa, el papá piensa otra, la hermanita mayor de pronto eso, la abuelita a veces piensa otra. O sea, cada uno piensa una cosa y es normal. El primer desafío es tratemos de ponernos de acuerdo en algunas cosas por lo menos. Entonces, es lo que llamamos el bloque o la unidad familiar de las personas que están cerca de ese hijo, en este ejemplo hipotético. Sí. El segundo punto es la culpa. A ver, uno como papá o mamá normalmente se siente muy culpable cuando tiene un hijo con un problema de esto, ¿sí? Y entonces ahí, eh, claro, ¿qué hice o qué dejé de hacer para que mi hijo o mi hija ahora tuviera este problema? ¿Qué hice o qué dejé de hacer? Entonces, las mamás se sienten a veces como más culpables que el papá, ¿no? En principio, pero obviamente también el papá, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que trabajar porque si uno se siente culpable como papá, mamá, frente a un caso de adicción de un hijo, uno es fácilmente manipulable, chantajeable por el hijo o la hija adicta. Entonces, ese sentirme yo culpable me lleva a que no tome unas decisiones que vamos a ver que están centradas en la libertad y la responsabilidad, ante todo. Entonces, hay que trabajar la culpa. O sea, que aprendan a no sentirse culpables. Es decir, a trabajar el aquí y ahora y después el momento futuro. Y, o sea, Fran dice, hay dos palabras, bellas frases de Fran. Una es, de frente al destino adverso e inevitable, es inútil que yo me pregunte, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué a mí? ¿Qué hice o qué dejé de hacer? Es inútil. Lo que yo sí puedo hacer aquí y ahora es dar una respuesta, aquí y ahora y para el futuro. Eso sí puedo hacer. Entonces, ese es como el segundo elemento, manejar la culpa, administrar la culpa con los familiares, ¿no? El tercer elemento es la escuela de familiares, ¿no? O sea, esto es, ahora, partimos de la base de que esto es una vulnerabilidad, ¿no? Como otra cualquiera. O sea, aquí no hay ni uno ni más vulnerable, no, no, no. Aquí decimos somos iguales, pero somos diferentes. Somos iguales, pero somos diferentes. Somos iguales, ¿por qué? Porque todos tenemos vulnerabilidades, o biológica, o psicológica, o social, o espiritual, o ecológica, pero todos tenemos vulnerabilidades. A uno nos tocó una, a otros otra. Entonces, desde esa perspectiva,
hay que hacer una escuela de familiares para esa vulnerabilidad, que es ¿cuál? La adicción. Porque hay gente que se puede tomar 2 tragos y no se toman el tercer trago, aunque les pongan un revólver en la cabeza, no se toma el tercer trago. Y porque hay gente que se toma 2 tragos y tiene que estar 3 días tomando. Bueno, es la vulnerabilidad. Entonces, hay que hacer una escuela de familiares donde se explica qué es la vulnerabilidad, a qué se debe esa vulnerabilidad posiblemente, qué hay que hacer con esa vulnerabilidad y conocer bien, digamos, como el íter o el camino de esa vulnerabilidad, ¿no? Como tener una pulmonía, una sinusitis, bueno, eso tiene unas fases. ¿Sí? Entonces, esa es la escuela de familiares. Y por último, el cuarto elemento es la asamblea familiar. La asamblea familiar es una reunión muy puntual, muy corta, 10, 15 minutos, donde el bloque que decíamos al inicio, el primer fundamento del bloque, la primera base, entonces el bloque se hace una reunión con la persona que está en el problema ya más directamente, y ahí, digamos, se trata de decirle 2 cosas, ¿no? Cada familiar del bloque le dice, mijo, primero expresarle lo que lo quiere, ¿no? Pues uno al hijo, al nieto, al hermano, al papá, a la mamá adicta, ¿no? Porque eso hay de todo. Pues uno le expresa lo que lo quiere, pues no obstante su problemática, uno lo quiere. Entonces, expresarle, ser asertivo, decirle cómo te quiero. Bueno. Y segundo, el segundo mensaje que sea en la asamblea familiar es, mira, mi hijo, nieto, querido, en fin, papá, mamá, yo estoy yendo a unas asesorías, a unas conferencias los días miércoles a las 5 de la tarde, por ejemplo, en la parroquia tal o en tal sitio, y yo quiero que mi hijo vaya a esa reunión también, el miércoles a las 5. Yo estoy yendo a eso. O sea, es una invitación que uno le hace a la persona de que participe en estos encuentros. Eso, digamos, a grandes rasgos, es la asamblea familiar, que repito, es una reunión muy concreta y puntual, sin entrar en polémicas, en garroteras, no, es Sin juicios. decirle y listo, no más. Y eso se hace periódicamente, cada 15, cada 20 días, ¿no? Y poco a poco. Entonces, digamos que esas son las 4 bases fundamentales. Nosotros, en nuestra experiencia, y hay algunas investigaciones que se han hecho ya también sobre eso, eh, de 30 a 90 días vemos que si la familia, ¿no? Los cercanos a esta persona con el problema de adicción, hacen estos cuatro fases, 4 pasos, en el término de 30 a 90 días se ven los resultados. ¿Qué quiere decir los resultados? 2 posibles resultados, pero se ven. ¿Cuáles son? Primero, o la persona acepta el tratamiento o la persona asume su libertad y su responsabilidad. Es decir, es autónoma. Y esto este es un tema de mucho debate, un tema muy candente, pero digamos, obviamente el objetivo terapéutico, ¿cuál es? O de una orientación, es crear autonomía. Es decir, que si la persona quiere seguir consumiendo droga, o lo que sea, ¿sí? Porque hay diferentes tipos de adicciones, obviamente, pues que lo haga, pero que sea autónoma. O sea, que con sus 2 piernitas trabaje, compre su droga, haga lo que quiera. Obviamente está el tema de la libertad y la responsabilidad, ¿sí? O sea, doy un caso así, ¿no? Muy común. Un joven que me llega de 20 años con la esposa y un niño de 6 meses de nacido. Entonces llegan a consulta y pues dicen, mire, pues yo consumo marihuana y tal cosa, pero eso para mí no hace daño. La esposa dice, pues yo no estoy de acuerdo que él consuma marihuana, tenemos un bebé de 6 meses, no sé qué. Bueno, entonces yo le digo en algún momento de esas consultas, le digo, mira, ok, tú tienes todo el derecho de consumir droga, eres mayor de edad, el bienestar familiar ya no puede actuar, ¿no? En las leyes colombianas, cuando uno es mayor de edad, pues si consume, El libre pues, albedrío, ¿sí? sí. Está. Pero El libre desarrollo de la personalidad, sí. el libre desarrollo de la Un personalidad, de principio don Gaviria, constitucional, en de el nuestro caso nuestro. magistrado Gaviria. Entonces, pero yo le digo, pero mire, el hijo tuyo que tiene 6 meses, qué pena, pero
el bienestar familiar tiene todo el derecho de el niño darlo en custodia a otra persona, a otro familiar. ¿Por qué? Porque el niño necesita, no puede un papá estar fumando marihuana en la habitación con el hijo ahí de 6 meses. Entonces, pues tú tienes toda la libertad, el derecho, pero no puedes afectar al hijo. Entonces ya la señora tiene que, en fin. Entonces, para decir que en algún momento, digamos, las investigaciones que se han hecho plantean que en el término de 30, 90 días uno o hace tratamiento o hace su vida autónomamente. Ya claro, la esposa ahí tendría que definir, bueno, yo cómo hago ahora con el papá de mi hijo, o sea, ese es otro tema, pero digamos, la autonomía como objetivo terapéutico o obviamente hacer tratamiento si quiere. Estos son como los 4 fundamentos, sí. Porque al comienzo de la conversación, cuando planteaba los 4 elementos, mencionaba las vulnerabilidades, que todos tenemos alguna vulnerabilidad. Entonces me pregunto yo, desde el desconocimiento, afortunadamente mío, para poder hacer la pregunta, y es, ¿hay manera de, digamos, uno como padre de familia siempre está procurando anticipar o generar condiciones donde los hijos tengan unos menores riesgos? ¿Hay maneras de trabajar para prevenir o fortalecernos frente a esas vulnerabilidades que van surgiendo porque no todos la tenemos clara? Claro. Sí, eso hay estudios bastante fuertes. Yo enumero hacia algunas, ¿no? Una, el papá ausente. Curiosamente, el papá ausente, porque la mamá, pues sí, fue abandonada por el papá, sus hijos, y él le tocó hacer de papá y de mamá. Esa es una investigación muy consistente en muchas culturas, ¿sí? La ausencia del papá. O el papá que está presente, pero es el papá que llamamos el proveedor, o sea, da la plata para el mercado y se pierde y no tiene nada que ver. Entonces, las normas, los principios, los valores, si están ausentes en ese hijo, es un factor de riesgo. Ese es un elemento, ¿no? Otro elemento, el tema de, digamos, la falta de asertividad. Ese es todo un tratado que hay y de hecho, programa de prevención primaria frente a adicciones que sea serio, debe tener por lo menos todo lo que son las técnicas de asertividad, ¿sí? No digas sí cuando quieras decir no. Cuando digo no, me siento culpable. Y es la asertividad, por eso la asertividad es que yo pueda, frente al grupo, mantener mi posición, no obstante que todos ahí están metiendo, como se dice en el popular. Sí. Entonces la asertividad es otro tema fundamental. Otro tema, obviamente, el tema del tiempo libre, ¿no? El tiempo libre, ¿no? O sea, pelados que son abandonados en la casa porque el papá y la mamá trabajan, llegan a las 2 del colegio, de la escuela, y ¿qué hacen? No, pues ahí lo que quieran, porque están al tiempo libre ahí. Entonces, ese factor del tiempo libre también es un factor, ¿no? Obviamente, cuando hay padres, antecedentes de padres familiares adictos, ¿no? También es un factor que hay que tenerlo en cuenta en la prevención primaria, ¿no? Entonces, digamos que ese es un trabajo que es supremamente importante, importantísimo. Entonces, me gustaría que pudiéramos profundizar un poco como esa relación entre el sentido de vida, las vulnerabilidades, la prevención y o atención, porque qué bueno uno poder prevenir siempre, pero no siempre se logra. Sí, de hecho, esa en la investigación que nombraba antes, un punto central es el tema de la crisis existencial o el vacío existencial del joven, ¿sí? Y eso remite al sentido de vida, ¿no? O sea, la logoterapia, y hay también muchas investigaciones. Bueno, una cuña ahí, ¿no? En uno de mis libros que se llama Logoterapia y Drogadicción, creo que aquí tengo a la mano una edición en español, ¿no? Ahí, digamos, hay varias investigaciones basadas en la logoterapia, donde demuestran cómo es una de las escuelas que más han demostrado con evidencias, ¿no? Con investigaciones que ayudan a afrontar la adicción, a salir de la adicción, digamos, ¿no?
Después podemos ver un poquito qué es la adicción pasiva y qué es la adicción activa, pero digamos, a resolver el problema de la adicción, la logoterapia está en los primeros lugares. ¿Y por qué, digamos, logoterapia? Bueno, quiere decir curación por medio del sentido y significado. Es decir, eh, eh, mm, el primer presupuesto de la logoterapia es: la vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia. Nada de lo que me pasa es al azar, nada. Todo es para algo y es para algo bueno. Por eso también se le llama teoría del optimismo trágico. Optimismo Ok. trágico. O sea, y yo puedo, eso también es importante. Fran era judío, ¿no? Entonces, ahí hay una línea que, pues, digamos, he desarrollado bastante junto con otra gente, que es que el suprasentido no es solamente religioso, como era para Frank, como judío, ¿no? O sea, ¿qué es el suprasentido? El suprasentido es una ley o un principio que está por encima de mí, supra en latín, sobre, ¿no? Entonces, yo le puedo encontrar sentido a lo que me pasa desde cualquier suprasentido, ¿sí? Si yo soy católico, pues un católico por lo menos tiene dos suprasentidos facilitos, pues fáciles no, pero de entrada, no, que son la voluntad de Dios o la permisión de Dios. Un católico dice, pues Dios, pues es la voluntad misteriosa de Dios o es la permisión misteriosa de Dios, porque sigue siendo un misterio. Y la otra, eh, digamos, ya los seguidores de Chiara, podríamos decir Jesús abandonado. Jesús abandonado como un suprasentido que me ayuda, y eso es lo que dice la logoterapia, el suprasentido me explica, me da un pegante, una causalidad y me disminuye mi sufrimiento. O sea, son dos características. Todo suprasentido me da una explicación, una causalidad o un pegante o un ensamblaje y a la vez me disminuye el sufrimiento. Si esas dos cosas se dan, o alguna de esas dos, quiere decir que ese es el sentido. ¿A qué voy? Que en el tema de la adicción, para no alejarnos mucho del tema de la adicción, la logoterapia nos dice, usted debe tener, trate de descubrirle un sentido, ¿no? O un suprasentido, ahí hay algunas pequeñas matices, un suprasentido a lo que le pasa. Y por eso no cae en la adicción. Es un poquito Por, como... Sí, vos planteabas en un momento dado lo de la autonomía, que la finalidad es lograr la autonomía, sí, que el sujeto asuma, digamos, en su libertad los asuntos que debe asumir. sí, Me trato y las consecuencias. Pero también me llama la atención en el planteamiento que haces y es el de esa participación de la familia, de ese grupo cercano, de ese bloque familiar que llamas al comienzo. ¿Qué sí. tanto incide la familia en la generación de ese sentido y suprasentido? Sí, 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 bien. Ahí hay dos cosas, muy importante, la pregunta que me hace. Mira, a ver, uno de los temas, justamente, yo les he dicho que hay como 45 teorías de presión. En la medida que tú me preguntas, me acuerdo cada vez de una de esas 40 y pico. Una de ellas, ¿cuál es? Las tradiciones, los rituales. Un buen programa de prevención debe tratar de mantener críticamente y respetuosamente tradiciones. Voy a dar un ejemplo. Pongamos que en la familia nosotros, por nuestros abuelos y no sé qué, antes de cada comida, el desayuno, el almuerzo y la comida, pues hacemos una oración, un Padre Nuestro, un Gloria, ¿sí? Pero resulta que los hijos ya están en la universidad, entonces se volvieron ya, no, que eso es religión, que no sé qué, que para qué tan. Bueno, ok, no hay problema, no hay problema. Pero el rito se mantiene respetando a cada uno. Entonces, hacemos un minuto de silencio. El que quiera reza en silencio para no molestar a la otra persona, reza en silencio, y el que no, pues está en silencio, no importa. Entonces, ese ritual se transmite de generación en generación. Antes de comer, un minuto de silencio. El que quiera reza en privado, el que no, pues. Entonces,
esa parte es importante en la prevención. ¿Por qué? Porque es que todo rito y tradición me da una identidad. Son mis raíces, son mis raíces. Yo soy eso, soy eso. O sea, el hábito no hace al monje, pero el hábito tiene que ver con el monje, ¿no? Bueno, y el otro tema muy importante cuando tú dices lo de la autonomía, ¿no? A ver, libertad y responsabilidad. Es decir, nuestro marco de referencia, y eso también es importante, el marco de referencia desde la logoterapia, que es un modelo también que es dialogante, que también es importante. O sea, la logoterapia no es una escuela cerrada como en psicología, que yo soy conductista, yo soy psicoanalista, no, no, no. No, la logoterapia, Fran nos decía, es un complemento de la psicoterapia, un complemento. O sea, que dialoga con todas las filosofías y cosmovisión en la logoterapia. Entonces, desde esa perspectiva, hay un principio que es la libertad y la responsabilidad. Y ese es el marco de referencia frente al problema droga que nosotros trabajamos. Fran decía, él decía, la ecuación antropológica fundamental es ser mujer, ser hombre, es igual a ser libre y ser responsable. Que usted quiere consumir droga, listo. ¿Por qué? Porque es su derecho a la libre personalidad. Bueno, todo, ok, es su derecho, no hay problema, listo. Es su derecho, la libertad. Pero tiene que ir unido a la responsabilidad. Y responsabilidad es que la comunidad, la otra persona con la cual usted vive. Usted vive con un niño de 6 meses. Qué pena, pero usted ahí sí le toca. Usted libre, pero responsable. Entonces, digamos que ahí la autonomía iría en ese sentido. Que usted quiere consumir, pero si usted se pone a manejar el carro borracho o con algún trago en la cabeza, usted se va a meter en un lío y se le va a ir hondo la cárcel o lo que sea, porque usted atropelló a una persona. Tenía todo el derecho de consumir, sí, pero es que atropelló a una persona. Ojo, usted se muere en la cárcel. Entonces, digamos que ese es un marco también muy importante. La libertad, derecho, la responsabilidad, la comunidad. Libertad, el individuo, responsabilidad del grupo. ¿Qué recomendaciones tendrías? Porque siempre con vos hay mucho de qué hablar y el tiempo siempre es corto. Pero, ¿qué Sí. recomendación darías final para personas, familias, que en el momento puedan estar ya más en el tema de atención que de prevención? O sea, prevenir todo lo que se pueda, pero en ese momento de la atención es, digamos, la experiencia en conversaciones con otras personas, hay ese sentimiento de que no hay salida, que es un callejón sin salida, como que hay una pérdida de la esperanza. Bien, bien. Hay dos cositas. Una, hay dos cosas que a mí me marcaron mucho cuando estudié en Italia, frente a la adicción, y es esto, mire, yo soy muy optimista frente a la vulnerabilidad de la adicción. ¿Por qué soy muy optimista? Y somos miles en el mundo que somos optimistas. ¿Por qué? Porque hay gente recuperada. Nosotros tenemos gente que consumió 30 años cocaína y whisky, 30 años, llevan 22, 23 años limpios. Hay miles de personas en el mundo que han sido rehabilitadas y que son, digamos, adictas pasivas, o sea, no consumen. Miles en el mundo, primero. Y segundo, si hay algo que se puede predecir bien, es el comportamiento de una persona adicta. Uno ya sabe el tipo por dónde se va a salir, uno ya sabe. Y esto, muchos años y muchas investigaciones dicen, mire, si hay algo que uno puede predecir, es el comportamiento de una persona adicta. Uno sabe el tipo que va a hacer mañana, uno lo sabe. Y lo último que no, tú me decías, mire, la comunicación existencial. O sea, para nosotros eso es fundamental y tiene que ver con uno de los premios que recibimos, ¿no? La comunicación existencial. Es decir, hay una comunicación instrumental y una comunicación existencial. Nuestro aporte a la ciencia ha sido que la comunicación existencial disminuye la soledad y la depresión. Y la comunicación instrumental aumenta la soledad y la depresión. Entonces, orientación, síntesis.
mantenga con su hijo, con su familiar, con su papá, con el que sea, que tenga la dicción en primera persona, mantenga siempre mayor comunicación existencial. Es lo fundamental. La experiencia nos dice que tarde o temprano esa persona va a unirse, va a tratar de luchar, pero mantenga la comunicación existencial. ¿Qué quiere decir? Juegue con él, invítelo a comer un tamal, ¿sí? Vaya a un paseo, acarícielo, abrácelo, ¿sí? Cuéntele sus cosas, sus dolores, cuéntele las cosas hermosas que usted ha vivido. Escúchele también las cosas bonitas que él cuenta. O sea, la parte afectiva, sentimental, emocional, eso debe fluir en la comunicación existencial. Si usted mantiene la comunicación existencial con sus hijos, con sus familiares, es la mejor prevención primaria, secundaria y terciaria. O sea, eso es rehabilitación. La comunicación existencial, mantenga ese canal abierto, manténgalo. No solo la instrumental, que tome, que mire, que tráigame, que tome la plata, que tome el celular, que tome los... Eso hay que hacerlo, pero no se quede en eso, vaya mucho más allá. Eso para nosotros sería lo fundamental. Termino con esto. Alguna vez en un ejercicio que hicimos en Brasil, en un grupo de estos, de Círculo de Diálogo Existencial, algunas focolarinas que estaban ahí decían, pero es que esto es puro ideal, esto es puro Jesús en medio. Pero no hablamos de una sola cosa religiosa. ¿Hubo qué? Comunicación existencial. O sea que si hay algo, obviamente esto daría para un tema muy complicado, ¿no? Es que la comunicación existencial tiene mucho que ver con el paradigma de la unidad, con el encuentro, con el encuentro. Eso. Mucho gusto, sí, sí. Arturo, muchísimas gracias por el tiempo, por la dedicación. No era fácil, pero te agradecemos mucho este regalo que vamos a compartir con las comunidades de la zona interamericana. Muchísimas gracias y hasta que Gracias, tengamos la gracias. próxima disculpa de vernos y Gracias, abrazarnos. gracias. Gracias, Vicente, por tus buenas preguntas y estamos todos juntos ahí, unidos en la diversidad, unidos en la diversidad con la comunidad de América. Gracias, gracias. Suerte, Chao, chao. Vicente. Chao, gracias.